entre trabajadores y empleadores con la supervisión del gobierno. Y si esa oportunidad no funciona, que tiene 2 etapas, ya lo vamos a ver, pues termina el gobierno sacando el salario mínimo por decreto, el incremento del salario mínimo. Esto arrancará el próximo 1 de diciembre y la primera ronda de negociaciones, conversaciones, intentos de concertación terminaría el 15 de diciembre. Se sabe que sobre todo hacia el 12 de diciembre vendrían las negociaciones más álgidas y el 15 se sabría si en esa primera ronda hay o no algún tipo de acuerdo. Si no, se iniciaría una segunda ronda que conduciría a la segunda mitad de diciembre y si no, si el 30 de diciembre no hay ningún acuerdo, pues allí el gobierno entra a definir por decreto el aumento del salario mínimo. Por el momento hay 2 temas de discusión importantes porque todo lo demás se irá dando en el camino. El primero de ellos, como el ministro Sanguino, el ministro de Trabajo, ha dicho que la propuesta del ministro Benedetti, ustedes recordarán, el ministro del Interior hace unos 15 días habló de unos aumentos del salario mínimo que estaban por encima de lo que muchos esperaban. Dijo, no, él es el ministro del Interior, él no tiene que ver en esto inciden las carteras relacionadas con el tema económico y esto se va a definir en la mesa de negociación después incluso de haber pasado por discusiones con el presidente Gustavo Petro. Por lo tanto, pues aparentemente sí lo que dice el ministro Sanguino es cierto y no tendría por qué no serlo. La mesa está abierta y la discusión está abierta. Pero lo segundo que es importante es que en estas discusiones, recuerden ustedes, se suele tener en cuenta cuál es la inflación del año corriente, es decir, de este año que está terminando, cuál es la inflación prevista para el año entrante y cuál el incremento de la productividad, porque ese incremento de la productividad también adicionaría, además de la inflación, al salario mínimo. Vaya uno a saber cuál incremento de la productividad quiere cada una de las partes, porque si, por ejemplo, uno tiene en cuenta la productividad del trabajo, el empleo ha aumentado muchísimo a lo largo de este año y por lo tanto la productividad del trabajo no va a ser tan alta. Crece mucho el producto, pero crece mucho el empleo, entonces la productividad por trabajador no va a ser tan alta. Si, por ejemplo, se escoge la productividad del capital, la inversión no ha crecido tanto este año y el producto sí, en ese caso la productividad del capital sería más alta. De cualquier manera, uno u otro caso, lo cierto es que cuando el DANE saque en los próximos días, la próxima semana, las cifras de productividad, vendrá una discusión acerca de cuál es el índice de productividad que hay que tener en cuenta en esas conversaciones. No perdamos de vista, hay gente que dice esto está cantado, no va a haber concertación y el gobierno traerá una propuesta muy generosa al final del año, el 30 de diciembre. ¿Por cuenta de qué? Pues por cuenta de que el año entrante hay elecciones. Esperemos a ver qué sucede con la mesa de concertación.